Cuando tú quieras. Cuando quieras, ¿eh? Bueno, pues ¿me das a compartir, por favor? Sí. Pues como os he comentado, esta conferencia está hecha un poco sobre la marcha, pero no es original de que la haya construido precisamente para aquí, sino que esta es una conferencia que en su día yo expuse en el Círculo del Diario de Mallorca y era una conferencia de 1 hora y media. Claro, lo que he hecho ha sido pues sacar las 4 ideas principales de esa conferencia que di en su día y esquematizarlo para que se convierta en una charla o en una tertulia. Pero sí que las ideas principales, por lo menos la consecuencia que yo quería sacar en su día de esa conferencia, que será la misma que la de hoy, es llegar a una serie de conclusiones. Yo tengo las mías y cada uno tendrá las suyas en particular. Y que sí que es bueno que luego cuando terminemos esta charla, que va a ser relativamente corta, pues cada uno hagamos nuestras reflexiones y el que quiera, por supuesto, que exponga sus puntos de vista, porque de ese intercambio de impresiones podemos sacar un global de lo que yo pretendo con esta conferencia, que es el buscar el porqué, buscarle un porqué a la desaparición masiva de compañías aéreas en España, que, dicho sea de paso, es un fenómeno extraordinario con respecto al resto de países de Europa. Ningún país de Europa, de los avanzados, ninguno, absolutamente ninguno, ha tenido la hecatombe de compañías aéreas que ha tenido España. No es comparable ni de cerca, ni de cerca. Y para qué decir, si nos hablamos ya de potencias mundiales como pueda ser Estados Unidos o como pueda ser otros países de gran entidad. Lo de España es un fenómeno a estudiar y que indudablemente, sin ningún tipo de dudas, tiene una razón. Cada uno la razón la verá de una forma u otra. Yo tengo la mía, pero claro, estos son todo opiniones. Hay que tener muchos datos fehacientes para poder dar más que una opinión, un dictamen. Yo no os pongo dictamen, les pongo mi opinión. Así que el tema genérico es compañías aéreas españolas, las que son, es decir, las que hay actualmente, las que fueron, es decir, las que han desaparecido, y el porqué de tantas efímeras existencias. ¿Por qué ha habido tantísimas compañías en España durante estos años que desaparecieron? Prácticamente, la primera impresión que yo quiero daros es el porqué de la inestabilidad de las compañías aéreas españolas. Esta tertulia versará sobre la increíble inestabilidad de las compañías aéreas españolas a través del tiempo. He cogido como ámbito de espacio de tiempo desde la fundación de la compañía Iberia en 1927 hasta nuestros días. Ese va a ser el ámbito donde vamos a estudiar. El título de compañías aéreas españolas, las que son, las que fueron y el porqué de su efímera existencia, es consecuencia de mi desconcierto personal de cómo una nación como la nuestra, que ocupa el segundo lugar del mundo como destino turístico, después de Francia y delante de Estados Unidos, y por cuyos aeropuertos como el de Madrid, Barcelona, Palma, Gran Canarias, Palma, Málaga y otros tantos, han llegado en compañías aéreas la mayor parte de los 82,7 millones de turistas que nos visitaron el año anterior a la crisis provocada por la pandemia mundial. Personalmente me resulta incomprensible que España no haya sido capaz de mantener e incluso incrementar el número de compañías aéreas nacionales que existen y sobre todo de las que han existido, cuya mayoría de ellas ellas duraron apenas un suspiro, y aunque algunas de ellas perduraron más tiempo, por desgracia, acabaron desapareciendo por diversas razones. Razones que serán motivo del coloquio posterior, donde cada uno de vosotros podrá exponer sus opiniones personales al respecto y donde yo, por supuesto, expondré la mía, que a continuación adelanto esquemáticamente. He procurado hacer una reflexión serena y sobre todo objetiva de los hechos para poder entender... Perdonad. Me perdonáis. Voy a apagar el teléfono.
Bueno, he procurado hacer una reflexión serena y objetiva de los hechos para poder entender que no compartir, esforzándome en apartar cualquier tipo de emociones o sentimientos personales. Ese es el hecho de que diga que va a ser, intentado que sea objetivo. Las motivas y las causas, razones, desde la que de los principios de los mediados de los años 20, principios y mediados de los años 20 hasta nuestros días, la aviación comercial en España, en concreto la creación de compañías aéreas, ha sido un producto tan inestable, un continuo vaivén de compañías en un país con una enorme demanda de plazas aéreas de turistas para visitarnos. Muchas de esas compañías que desaparecieron con desmesurados beneficios económicos para determinados personajes a corto plazo, sin la menor intención de reinvertir en las mismas, pues era mucho más rentable cerrar y abrir una nueva que con apenas soporte económico exigido por la administración y prácticamente nula supervisión. De ahí su corta duración y el desasosiego para quien trabajaba en dichas compañías. Yo lo definiría con un sencillo refrán: a río revuelto, ganancias de pescadores. Y todo ello agravado por la falta de cualificación académica profesional de muchos de los gestores de las mismas, cuyo único currículum profesional presentado para acceder a una nueva compañía, a falta de otros candidatos, eso es cierto, era el proceder de otra anterior, cuya aportación personal a la misma, que debía entenderse como una duda razonable a plantearse, había sido colaborar en la desaparición de la misma. Es decir, de forma genérica, las compañías españolas, si en esta exposición pues, es mucho más escueta, pero la que yo tenía preparada, la que tengo preparada, he ido estudiando compañía por compañía de las que aparecieron, una cada una, presentándolas, quién era su matriz, qué aviones tenían, cuáles eran sus directivos, qué número de pilotos tenían, qué aviones tenían. Y es curioso, porque de las muchas compañías que ahora veremos que desaparecieron, los gestores eran los mismos. Es decir, desaparecía una compañía y 6 meses, un año más tarde, aparecía otra compañía con los mismos gestores. Y esos gestores a lo mejor habían estado en 4 compañías distintas. Es decir, resultaba difícil decir cómo esta compañía ha contratado a este comercial si este es el comercial que hizo quebrar la compañía anterior. Cómo este señor que ha conseguido que esta compañía cierre, ahora vuelve a abrir otra compañía, el mismo señor. Y esto ha pasado en muchas de las compañías que han desaparecido. Eran los mismos gestores que iban pasando de unas compañías a otras, con lo cual te hacía plantearse hasta qué extremo no muchos de ellos ese cierre de una compañía les beneficiaba, porque volvían a partir de cero. Y efectivamente las personas afectadas estaban hechas polvo, porque se quedaban sin trabajo, se quedaban con la estabilidad laboral, se quedaban con las dudas, y sin embargo el resultado que para muchas personas era beneficioso, porque ellos habían apartado sus bienes, habían recogido su saquito y empezamos de cero. Y esto es una cosa que se ha repetido en muchas compañías. No puedo ahora mismo, porque no era motivo, porque sería muy largo, hacer una exposición de todas las compañías que han quebrado. Os sorprendería la coincidencia de personajes que hay en muchos de ellos. Vamos a ver ahora mismo, partiendo de una base. ¿Qué requisitos básicos son necesarios para la creación de una compañía aérea? La primera cosa que hay para la creación de una compañía aérea consiste en la obtención por parte de la Administración del Estado de una AOC. Es el certificado de operador aéreo. ¿Pero qué es exactamente una AOC? Una AOC es la aprobación expedida por la Dirección de Seguridad de Aeronaves de AESA que permite a la compañía realizar operaciones de aeronaves en condiciones seguras para la actividad aeronáutica, especificadas en el alcance de AOC concedido. Y ahora y pongo en rojo. Y acredita que la organización posee la capacidad profesional y los medios necesarios. Es decir, cuando citan una AOC, es la administración la que tiene la obligación de comprobar y acreditar que la persona que está pidiendo la AOC, no la persona, la organización que está pidiendo esa AOC tiene la capacidad profesional y los medios necesarios para que eso funcione. Es decir, cualquier persona puede ir a la AOC, pero es la administración la responsable que dice, este señor o esta organización que está solicitando esto tiene suficiente aval económico para pedirlo, tiene suficiente capacidad profesional para llevarlo adelante y tiene los medios necesarios para que esto tenga futuro. Y además, esa operación se concede por un tiempo indefinido, pero sujeta a supervisión continua. Si muchas compañías, que como lo veréis, apenas han durado, algunas ni siquiera un año, difícilmente la persona o la entidad o el estamento de la administración que le dio una OEC a esa compañía
acreditó que esas personas o que esa organización tenían los suficientes capacidad profesional y los medios para que eso fuera viable. Después de esto hay dos tipos de licencias, como sabéis, la licencia de explotación, que también hay que solicitarla, que es la licencia de explotación para la prestación de servicios de transporte. Estas licencias se dividen en dos tipos, las licencias de tipo A, que permiten la explotación de servicios aéreos de pasajeros, de carga y correo, a cambio de una remuneración, y el pago del alquiler. O las de tipo B, que prácticamente es lo mismo, solo que están exclusivamente dirigida para aviones de peso máximo al despegue inferior a 10 toneladas y igual o menor a 20 asientos. Es decir, son la A o C, las licencias son las mismas, solo que distribuye las compañías en dos tipos de rangos. Las de menores de 10 toneladas y menores de 20 pasajeros y las otras, aunque la finalidad sea lo mismo tipo de actividad aeronáutica. Estos son todas las compañías que en ese momento tienen una vez en vigor a fecha 05 del 4 de 2021. Es decir, el día 5 de este mes, estas compañías tienen en este momento concedida una... Esperad que voy a quitar aquí porque tengo las fotos vuestras en pantalla. Vaya, hombre, se me ha ido. A ver que se me ha ido todo. Voy a recuperarlo. Dios mío, es por tocar. Dale. Voy a compartir otra vez. ¿Me perdonáis? Tranquilo. ¿Lo estáis viendo, por favor? Ya lo veo. Ya se ve bien, se ve bien. Vale. Estas son las compañías que están en vigor. En este momento España tiene concedido a fecha 5 de este mes 38 compañías con certificado AOC. Es decir, hay 38 compañías en que la Administración del Estado cree y certifica que estas organizaciones, de todas estas compañías, son viables, son capaces de tener la organización, los medios y los avales necesarios para que desarrollen la función por la que han sido creadas. El quien está certificando eso no es la persona que hace la solicitud, es la Administración del Estado. Es la que tiene que acreditar que lo que presentan esta gente efectivamente se cumple. Es decir, el responsable cuando da la OEC no es el que la solicita, es el que la concede. Eso quiero que es un concepto que os quede muy claro. Aquí estamos viendo las compañías aéreas que en este momento están operando, las que hemos visto antes, las licencias de tipo A. Estamos hablando de las compañías relativamente grandes. Y como veréis, estos son varias páginas, pero sí vamos a ver cuáles son, en este caso, cuáles son las primeras. La primera compañía que tiene mayor antigüedad corresponde a Iberia, que es del año 1927. A continuación, la segunda compañía más antigua de las que están quedando en este momento en vigor es Naisa, que es del año 69. Luego hay dos compañías que se crearon al mismo tiempo, me refiero al mismo tiempo, el mismo año, que son concretamente Air Europa y y Swissster, que se crearon en el año 86. La cuarta compañía es Paner, que se creó en el año 87. Tres compañías se crearon en el año 2015. Air Nostrum, Cygnus y Flyline. La sexta se creó en el año, fue Aeronova o Europa Express, conocida Europa Express, que se creó en el 96. La séptima hubo dos que se crearon en el año 2003, que son Privilege y Pullman Tour. La octava fue Vueling, que se creó en el año 2004. La novena es Canary Fly, que se creó en 2008. Y la décima es Albaster, que se creó en 2010. Estas son las 10 de todas estas que tenemos en vigor, son las 10 más antiguas. Como veréis, rondan los años, quitando de Iberia, que
sigue permaneciendo y anclada desde 1927 con su permanencia, hay un salto notable entre la primera que se crearon, que es Iberia, y las siguientes de las que permanecen, ¿de acuerdo? De las que permanecen. Estas son las que están en este momento en vigor operando, ¿vale? Luego hay la licencia de tipo B, que son las que hemos visto, que no vamos a considerar excesivamente, que son las que corresponden a aviones con menos de 10 toneladas y menos de 20 pasajeros, de las cuales digamos que la pionera es Gester, que se creó en el año 1977, y luego ya las otras son del 88, 89, 92 y 98, concretamente Ariol, Clipper, Sky Helicópteros y Zorex. Estas son las, pero este no es el tema. Eso los pongo solamente para que lo sepáis, pero que no es el tema de la conferencia en sí. Y ahora vamos a ver lo que a mí me interesa, porque a mí en esta conferencia me interesa más las compañías que han desaparecido que las compañías que están en este momento en vigor. Porque a mí mi verdadera inquietud de esta conferencia no es qué compañías están operando, sino por qué estas no están operando. ¿Por qué todo este listado de compañías no están operando? Como veréis, son 3 páginas de compañías, ahora los iré pasando, donde muchas de ellas, y esas las he puesto en un rectángulo amarillo, vivieron apenas un año. Algunas no llegaron a los 12 meses. Alguien me tendrá que explicar algún día cómo se le da una AOC a una compañía que acredita todo lo que le piden que acredite y que no es capaz de aguantar un año. Es, bajo mi punto de vista, aberrante. Aquí tenéis un listado de las compañías que han ido desapareciendo. Luego esto lo veréis un poco resumido. Pero veréis, y solamente he puesto en recuadro las que han vivido como mínimo 5 años, de 5 años para arriba de supervivencia. Todas las que no están en un recuadro es que han tenido una vida inferior a 5 años. Hay algunas que tienen, por supuesto, una larga vida antes de desaparecer, como fue por el caso, estamos hablando de Aviaco, que estuvo 59 años en servicio antes de que fuera adquirida por Iberia. Os diré que yo fui el hombre que se eligió, entonces yo estaba en el SEPLA, como hombre bueno para las negociaciones entre Iberia y Aviaco. Fui el hombre de paz y asistí a todas las reuniones que hubo entre los pilotos de Aviaco y los pilotos de Iberia para esto y era un poco tensa aquellas reuniones, pero la verdad es que al final se recondujo bastante bien. Pero luego veis aquí la media, están 5 años, 8 años, 12 años de Winter, 9 años de Clasa, 7 años. Vamos a la siguiente página. Estamos en las mismas. Otra compañía con un año, FlySur, 9 años, 5 años, 7 años, 8 años, 5 años, 21 años, que estamos hablando de LTE, 5 años, 7 años, 9, 5, 15 años, Orbes. Vamos a la última página. Y aquí están otras 2 compañías con un año de vida, Primer y Rioja Airlines. Y luego, pues, 5 años, 26 años, estamos hablando de Spanair. 29 años, estamos hablando de Spantax. 17 años, estamos hablando de Transeuropa. Y 6 y 10 años que estamos hablando de Viva. Como veis, nada menos. Y aquí me faltan algunas porque algunas, al ver el listado, he visto que no están, Canáfrica, etcétera, que no aparecen, pero que no tenía tiempo a volver a estructurarlo para buscar por el tiempo más preciso, sino son más de 63, pero con estas me valen. Solo con estas, de las que tengo datos fehacientes, con su fecha de fundación, su fecha de cierre y su estructura, solamente 63 compañías españolas han desaparecido. 63 compañías españolas han desaparecido. Y vamos a ver algunos datos solamente para hacernos una composición de lugar. De las 63, solamente 5 fueron relativamente longevas. Aviaco, que estuvo 51 años. Spantas, que estuvo 29 años. Spanair, que estuvo 26 años. LTE, que estuvo 21 años. Y Transeuropa, que estuvo 17 años. La media de todas las compañías, no de estas 5, de todas las compañías de existencia, no miento, de estas 5 compañías que son las más longevas, es de 28 años. Es decir, las más longevas que partieron desde 51 años de existencia, es una larga vida la de Aviaco,
hasta los 17, que es la menor de eso, son 28,8 años de supervivencia. Y la más corta, las 4 más cortas fueron 4 compañías que algunas de ellas no llegaron a vivir los 12 meses. Primer, BCM, Rioja Airlines y Flexburg. Estas compañías no llegaron a tener ni siquiera un año de vida. Antes del año habían abierto, traído aviones, cerrado y dejado a la gente en la calle. En menos de un año. Y a estas compañías alguien les dio una AOC acreditándose que tenían las condiciones para ser viables. En todo caso, la media, eso sí, ahora ya, de todas esas compañías que han desaparecido, de estas 63 compañías que han desaparecido, es de 6,2 años de vida. Es decir, hemos tenido en este país 63 compañías cuya vida ha tenido una media de 6 años. Esto es lo que os digo que es inaudito en ningún país de Europa. No hay ningún país de Europa que tenga compañías, 63 compañías, cuya media vida haya sido 6 años. Menos de lo que dura un estanco. En fin, de las 25 compañías supervivientes actuales, de las que ahora mismo tienen su AOC y están operando, tan solo 5 de ellas superan la media de las más longevas. Es decir, que de las 25, 20 ni siquiera tienen todavía la media de esa edad de las que han cerrado. Lo cual quiere decir que si nos atenemos a las vivencias o a la experiencia que nos muestra, cualquiera de esas otras 20 puede entrar en el saco este. Porque aquí hay 5 compañías que muchas de ellas vivieron más de lo que hay algunas de las que están viviendo ahora mismo, de las que ahora están en vigor. Y el refrán dice, cuando veas las barbas del vecino rapar, piénsatelo. Es decir, todas esas 25 compañías, quitando esas 5 que ya han superado esta media, ¿van a verdaderamente llegar a supervivir? A mí me daría, cuanto menos, malestar. De todas las compañías que desaparecieron, de las 63 que han desaparecido, 11 de ellas fueron integradas en otras compañías. Por ejemplo, Aviaco fue integrada en Iberia. Es decir, desaparecieron, pero no fueron el clásico cierre de que cierro la compañía, me piro y ahí os quedáis. 11 de ellas, que tampoco son tantas, entre 63, lo que hicieron fue que se integraron o las integraron en otras compañías que seguían volando. Pero en todo caso, el dato que verdaderamente es espectacular es que el 72%, fijaros la cifra, el 72% de las compañías que en su día obtuvieron un certificado AOC han desaparecido. 7 de cada 10. El 72% de las compañías que tuvieron una AOC han desaparecido. No es normal. Hay un problema. Cada uno diagnosticará ese problema de una forma y tendrá su punto de vista, pero que lo hay, no hay ninguna duda. Esto es a nivel un poco nostálgico, fotografías, unas cuantas fotografías, en este caso son 12 fotografías de compañías que muchos de nosotros hemos visto por los aeropuertos durante muchos años y que estaban ahí, estábamos felices, lo consideramos como algo que existía, que era firme y tal, y que de la noche a la mañana desaparecían. Esta es una foto para mí muy, sentimentalmente hablando, muy dolorosa, y la he titulado como la desolación de los aviones regresando a base tras el cierre de una compañía. Esta era mi compañía, una compañía, perdonad que lo diga, pero brillante, con buenos aviones, con unas excelentes tripulaciones, con un mercado inmenso, con 26 años de experiencia, y por razones que merecerían una conferencia aparte, desapareció. Desapareció por... No tengo ningún vergüenza decirlo, por una nefasta gestión, sobre todo en la última parte de la gestión. Hispanair se convirtió en una gallina de oro donde había 60 tiburones dándole bocados. 60 tiburones que la convirtieron en una gallina tuberculosa y entonces aprovecharon esa gallina tuberculosa
hubo un oportunismo que dije, pues la voy a comprar. Y la compraron por €1 en Cataluña. La compraron por €1 y desembarcaron 100 personas al Consejo de Dirección. Esas 100 personas, la mitad eran políticos de la Generalitat catalana, que entraron ahí a saco, como entraron en su día en las cajas de ahorro, como entraron en todos esos sitios. Empezaron con las peculiaridades de lo que suele pasar en la problemática catalana. En la compañía inicialmente se pensó que era obligatorio que solo se dieran las voces en catalán y en inglés, hasta que nos negamos los pilotos. Solamente inicialmente era catalán e inglés y nos negamos. La compañía empezó bueno, de entrada, su primera idea brillante, dijeron, tenemos que buscar un gran profesional para que dirija esta compañía. Entonces buscaron una persona que supiera mucho de aviación. Y fue el director deportivo del Real Club Barcelona. Este fue la persona que eligieron como director de la compañía, el director deportivo del Barcelona Club de Fútbol. Así no fue. Empezaron a aparecer cosas sorprendentes, como que de pronto querían programar vuelos regulares a Mali, vuelos regulares a Mali, semanales, que nadie entendía, hasta que luego entendimos que sí, que claro, que uno de los del Consejo de Dirección había montado una fábrica en Mali y quería tener un transporte de país. Bueno, termina con esto, fue penosa, y esta situación se repitió en otras compañías, de las muchas que hemos visto, magníficas compañías, como era Espantas, como era Aviaco, como era otra de las tantas magníficas compañías que, como he visto, han existido. Aquí termino la exposición. Como veréis, ha sido una exposición corta, porque es verdad que esto, en mi exposición inicial, yo luego hacía un estudio compañía por compañía, una por una de las que habían desaparecido, con una explicación de quién eran, cómo eran, dónde estaban, por qué aparecieron, con qué capital se iniciaron. Había compañías que se habían iniciado con 1 millón de pesetas. Y esto es lo que va a dar pie a la segunda parte de la conferencia, que va a ser el coloquio. Y es que yo me pregunto, absolutamente todo lo que yo he expuesto aquí, y sobre todo lo que se va a hablar ahora, son exclusivamente opiniones personales. No representan a ningún colectivo, ni representan, por supuesto, a la FAM, ni representan. Es la opinión de cada uno de nosotros a nivel personal, única y exclusivamente personal. Con lo cual, cualquiera puede disentir, porque precisamente es tan oscuro el tema que es fácil disentir, porque hay cosas que hay gente que dice, no, esto no puede ser así, pero es una realidad. Y yo me pregunto, ¿qué razones objetivas han llevado a la desaparición masiva de compañías aéreas españolas? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿quiénes son los responsables? Tiene que haber unos responsables, porque eso no pasa en ningún país de Europa, ni ha pasado en ningún país desarrollado. Tercera pregunta, ¿realmente la administración se cercioró, como era su obligación, de que la concesión de los respectivos AOC cumplía con el requisito de que los solicitantes de los mismos acreditaran su capacidad profesional y los medios necesarios para operar las aeronaves? Yo lo pongo en duda. Y en todo caso, más que lo pongo en duda, diría que en unos casos sí y en otros no. Y lo que verdaderamente a mí me inquieta es que en los casos que no, nadie puede explicar o se puede ser suspicaz o mal pensado. La siguiente pregunta es, ¿en ningún momento se planteó la administración que la desaparición continuada de compañías aéreas con periodos de vida sumamente cortos tenía que tener una razón, o bien que algún problema o error se estaba cometiendo en la concesión de los AOC? Nadie se planteó desde el año 1927 hasta ahora que algo se estaba haciendo mal para que esto pasara. ¿A nadie le inquietó? ¿A nadie le preocupó decir cómo es posible que aquí cada año tengamos 5 compañías que aparecen y 7 que desaparecen? La siguiente pregunta es,
con la compra de Europa por parte de Iberia, que a su vez está integrada en el holding británico IAG, International Consolidated Group, ¿han desaparecido ya todas las compañías con cierta entidad nacional propiamente españolas? Es decir, el año que viene, si ya se cierra el proceso de compra de Europa, que ya está prácticamente terminado, está pendiente de unas autorizaciones y de una serie de gestiones, ya no va a existir ninguna compañía española propiamente dicha. La pasividad de los gobiernos, yo no hablo de este gobierno, hablo de los gobiernos españoles ante semejante expolio, ¿puede tener alguna justificación? ¿Existe alguna justificación? La siguiente pregunta es, ¿verdaderamente la segunda potencia mundial de turismo internacional debe o puede permitirse el desaprovechar los beneficios económicos que puede proporcionar a otro país el transporte de cerca de los 90 o 100 millones de pasajeros estimados para los próximos años, que en su mayoría y a corto plazo y prácticamente en su totalidad llegará a nuestro país en aviones de otras nacionalidades extranjeras? ¿Quién no daría su brazo derecho por tener un mercado de 100 millones de pasajeros? 100 millones de pasajeros. 82 el último año. Reales. Esto es una estimación, pero es que el último año fueron 82,7 millones de extranjeros los que entraron a España, de los cuales un 70% entraron por vuelos aéreos. Un colectivo de 80 millones, de 100 millones de pasajeros, y nadie se ha planteado que eso puede producir unos beneficios directos e indirectos a la nación, a los ingresos de la nación, salvajes, aberrantes. Lo regalamos. Se lo dejamos a Ryanair, se lo dejamos a EasyJet o a quien sea, cualquiera menos a las compañías españolas. Y por último, que es la pregunta, es ¿qué futuro le espera a la aviación civil española? Miguel decía antes, cuando estábamos hablando previo a la conferencia, de que iba seguramente a colaborar con nosotros y a hacer una exposición, un compañero de la SAE, sobre la aviación después del COVID, la aviación europea después del COVID. Mi pregunta es, ¿cuál será el futuro de la aviación española después del COVID? En fin, seguro que muchos de vosotros tienen su opinión al respecto. Me encantaría escuchar vuestros puntos de vista y compartir esas reflexiones en el coloquio que sigue a continuación esta tertulia. Puede ser un buen momento para expresarlos. Muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que la charla haya sido de vuestro interés. Más que nada, más que vuestro interés, que haya levantado ciertas inquietudes. Nada más. Saludos. Ahora abriremos el coloquio y todo aquel que quiera exponer su punto de vista libremente, quedando bien claro que todos los que estamos aquí entendemos que nadie hablamos en plan catedrático, en plan cátedra. Sencillamente expresamos nuestra opinión, que personalmente, como la mía, puede estar equivocada. Y nada, cierro ya de compartir. Estupendo, Jesús. Realmente una charla para pensar y meditar, ¿no? Porque realmente es realmente triste todo esto. Y antes de dar la palabra a los demás, permíteme una anécdota, ¿no? De una más que se formó y fracasó. Concretamente, el año 1921 se formó en Mallorca la primera compañía aérea con hidroaviones para unir Mallorca con Barcelona. Y lo que era tan bonito en todo de juntar, unir, y los catalanes a través de la Casa Hereter también querían hacer los vuelos, pues intentaron hacer unir los esfuerzos de Cataluña y de Baleares para montar esta compañía, que era la Aeromarítima Mallorquina. Y no llegó a buen puerto. ¿Y sabéis por qué no llegó a buen puerto? Porque los catalanes querían que la compañía estuviera en Barcelona, que los vuelos salieran a las 9 de la mañana de Barcelona, llegaran a Palma y por la tarde regresaran a Barcelona. Y los mallorquines querían que la sede estuviese en Palma
que los aviones salieran a las 9 de la mañana hacia Barcelona y por la tarde regresaran. Y como no se pusieron de acuerdo, los mallorquines montaron la compañía que duró exactamente 1 año y 4 meses. O sea, otra más del inicio de tantas y tantas compañías aéreas que han surgido en este país y que han surgido en esta isla que tanto queremos y que también han fracasado. Bueno, esta era la anécdota. Abrir micrófonos y a vuestra disposición. Yo quisiera hacer otro apunte, y es las AOC las concede la Administración de Aviación Civil Española, y a veces hay que preguntarse, esa administración, ¿qué composición tiene? Y la verdad es que es una composición mastodóntica, sobre todo a nivel de personal. Es infinidad de personas integradas, pero eso no es lo que a mí me preocupa. Me preocupa es que con esa cantidad de personas que están ahí integradas, funcionarios y no funcionarios, la poca flexibilidad que tiene. Es cualquier cosa que tengas que gestionar con la aviación civil es farragoso, es lento, es nada flexible, es una especie de tropiezo continuo, como si fueras de A a B y de A a B encontraras 6 rotondas en el camino, que en cada rotonda te pusieran trabas y más trabas y más trabas. En mi opinión, comillas, en mi opinión, porque esas personas o ese grupo que está en esa rotonda tiene que justificar que está ahí por algo, y entonces ahí tengo que poner una serie de trabas para que yo justifique que estoy aquí. Y cuando salgas de aquí te vas a encontrar con otra rotonda, vas a encontrar con otro grupo. Y lo que en Estados Unidos es pasar por una ventanilla, hacerlo y salir con la gestión hecha, aquí dura años, años. Hay cosas que son incomprensibles y otras, voy a decir, no voy a decirlo, no sé por qué, son muy rápidas. Otras de pronto son muy rápidas. Bueno, cada uno que entienda lo que quiera entender. Y solamente eso. Cualquiera de vosotros que quiera intervenir, adelante. Jesús, ¿me permites, antes de que intervengan a todos, quiero saludar a nuestro amigo Juan Manuel Gallego? Hola, Miguel. Que Hola, Javier. acaba de entrar. Sí, acabo de llegar. Y bueno, seguro que tendrás bastantes amigos aquí, Juan Sí. Manuel. Un fuerte abrazo en la distancia. Bueno. Y bueno, Javier ha levantado la mano. Si te parece, empieza. Adelante. Santiso el otro. Yo mismo, ¿no? Bueno, yo he visto todos estos días, o sea, todos estos años, el tema de la aviación comercial como un robo descarado. O sea, que había la corrupción que ha habido, se ponían unos sueldos bestiales, los gestores, y se lo han llevado, han cogido el pastel y se lo han cortado en trocitos y se lo han ido llevando poco a poco. Y lo que me preocupa es lo que tú decías, es que el futuro, ¿no? Porque Iberia, no sé yo qué futuro va a tener, pero es que nos están comiendo el terreno, ¿no? Sobre todo Ryanair o las empresas estas de bajo coste, y luego los árabes o otras compañías que también vienen empujando por detrás. Yo sufrí lo de la de AID Madrid cuando quebró allí en Latinoamérica. Yo tengo una fundación con la que colaboro, soy el vicepresidente y hacemos allí cooperación, y durante unos años llevábamos turistas solidarios a hacer allí pues obras en la selva y tal, no sé qué, tengo un instituto y tal, y nos dejó a todo un montón de gente allí tirados. Y a mí lo que me dolía no es que quebrase la compañía, que en realidad llevaba muy poquito tiempo, sino el ridículo y cómo lo explicabas allí. Porque en Latinoamérica los españoles ya sabéis que tenemos fama de que si les hemos robado, de que si no sé qué, que nos hemos llevado el oro, y todo esto era una historia más que era muy difícil de explicar allí a la gente que hay ahí, que yo teníamos ahí con autoridades y con tal, y se quedó un montón de gente tirado, y aquello fue, bueno, un caso, o sea, y fue, pues se lo llevaron, la mala gestión, y además son los mismos que están en Airbus, me parece que son, y los que han estado en todas las mismas compañías, no sé. Y bueno, pues estas cosas no deberían de hacerse, pero la culpa viene, yo creo, a mi entender, porque el que tiene que investigar o el que tiene que autorizar
pues también está pringado. O sea que yo creo que de alguna manera, tú no lo has querido decir, pero bueno, todo esto habría que demostrarlo y esas cosas, pero de alguna manera estamos pringados, pues con favores o con dinero o como fuera, pero eso yo creo que es así, o sea, que eso está claro. Bueno, a ver ahora que lo que os dicen los demás. Gracias. Vamos a ver, hay compañías, por ejemplo, a mí me sorprendió lo de Spantax, Spanish Air Taxi, que llegó a ser casi la compañía charter mejor que había en el mundo en su época. ¿Y por qué se fue abajo prácticamente? Porque al principio sabes que empezó en el desierto del Sahara, en fin, yendo de Bucra a la Yun y cosas de esas. Luego al final tuvo un chollo que fue comprar todos los Colorado, prácticamente a Swissair, que era un avión que era muy barato de comprar, porque había muy pocos en el mundo, pero que gastaba lo que no estaba escrito, claro, y encima para llevar 140 y tantos pasajeros. Claro, cuando el combustible estaba tirado de precio, pues aquello era un chollo. Pero luego de repente pues se va abajo y ya no sabía cómo prácticamente sustituir todo eso. Estuvo con DC-8 y sobre todo cuando tuvo el accidente del DC-10 en Málaga, aquello se acabó por completo. Pero en fin, esa compañía teóricamente funcionó muchos años y funcionó muy bien. Pero hay otra compañía que yo me acuerdo que era BCM que funcionó un año. BCM era una discoteca. No le echo la culpa al señor que lo estaba intentando crear como una tapadera o como lo que fuera. Le echo la culpa a los responsables que tenían que haber certificado de que esa compañía se creaba con viabilidad, que se creaba con los medios, que se creaba con la estructura y sobre todo con el aval económico para poder persistir. Y si se lo concedieron, pensando con buena fe, es que creyeron que sí. Y evidentemente no. Evidentemente no. Pero no es la única, porque yo os he puesto las 4 compañías que duraron menos de un año, pero hay como 15 o 20 que duraron 2 y medio. ¿Quién puede pensar que se pueden gestionar aviones de 70 y 80 millones de dólares para 2 años, para un año? ¿Quién puede pensar que alguien arriesga un capital trayendo en leasing aviones a unos precios con la vista de un año? Es difícil de pensar, pensando con buena fe, que nadie se diera cuenta, sobre todo porque te puede, en estos casos yo lo que pienso es, te puede una vez pillar fuera de juego, una vez te pueden engañar, 2 te pueden engañar, 3 te pueden engañar, pero es que esto ha sido una cadena de compañías que entraban un año, fuera 2 años, fuera 3 años, 4 años. 4 años para la vida de una compañía es efímero, es nada. Pero normalmente ninguna compañía a los 4 años ya tiene beneficios. Pero las compañías necesitan un tiempo para consolidarse y hay que reinvertir lo que tienes. Y cuando compañías a los 3 años, ¿pero qué esperaban? ¿A los 3 años estar ganando 100 millones, 200 millones al año? Indudablemente nadie se puede creer eso. Y si alguien lo hizo, es que no estaba pensando en eso. Y esto es lo que es incomprensible que siguiera ocurriendo. Y que por eso yo en una de las preguntas que me hago es, ¿nadie se alertó de eso desde el 2000, desde el año 27 hasta aquí? ¿Nadie se alertó de eso? De que ocurriera una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y nadie se alertó. En mi opinión personal, yo pienso que había gente que miraba hacia otro lado. Intencionadamente miraba hacia otro lado. Es mi opinión. Hombre, tú fíjate ahora la cuestión de Plus Ultra. ¿Es viable una compañía con un solo avión? Si es imposible, porque se te estropea el avión y ¿qué haces con todos los pasajeros? ¿Hacer un subcharter? No tiene sentido. Y una compañía que el mes de enero hizo un solo vuelo. Y no sé Pues si luego ha hecho alguno más. Pues tiene una AOC. No, es curioso ya, pero entonces, ¿a quién han untado para todo esto? Porque esa es la cuestión. Yo voy a hacer como el blanco. Yo levanto las manos. Hola, soy Juan Manuel Gallego. Bueno, en primer lugar, 2 o 3 reflexiones, aunque he entrado tarde. Gracias, Miguel. En primer lugar, yo quiero compartir con Carlos un tema muy importante, que es el tema de Spantax. Spantax
hoy, con el paso del tiempo, con la calma, con las lecturas, con la mirada hacia atrás, efectivamente, Qantas fue para la aviación, pues probablemente lo que ha sido hoy Zara para la industria del textil, Mercadona en la distribución, etcétera, etcétera. Es decir, algún día se reconocerá, de hecho ya hay algunos prototipos de escritos y tal, lo que fue Qantas en ese momento. Es decir, realmente fue la compañía charter número 1 del mundo, y que gracias a un personaje, a un piloto, pues hubo interpretar ese mundo de una determinada manera. Después probablemente vinieron errores estratégicos, errores de una determinada naturaleza. Pero de verdad, a mí me gustaría compartir con vosotros, y repito, va viendo algún documento, alguna intrahistoria a medida que pasan los años, de cómo Qantas, desde el punto de vista del transporte aéreo, fue, pues ya os digo, una Zara en aquella época y demás. Dicho esto, la verdad, las compañías y las compañías aéreas suben, bajan, se disuelven, crecen, se multiplican y mueren, pero a lo largo de la historia. Es decir, yo no soy tan dramático como Jesús en el sentido de, bueno, pues de BCM. Bueno, yo no conozco la historia, sí. Fue de un señor que tenía una discoteca, pues oye, también aquí ha habido compañías aéreas que fueron de un piloto que no tenía un euro o de un pescadero, no lo sé. Pero no soy tan dramático, es decir, bueno, repito, no soy tan dramático pues porque, bueno, creo que hemos visto desaparecer a Panam, señores, Panam. Hemos visto desaparecer a TUA, hemos visto desaparecer a Alitalia, estamos viendo desaparecer a Air France, estamos viendo desaparecer a Europa. Sí, desaparecerá Europa porque Europa, técnicamente hablando, a pesar de una ayuda que podemos poner las consideraciones que queramos, pues la compañía no tenía para pagar sus salarios. Quizás haya sido por una circunstancia extraordinaria. Pero yo no soy tan dramático. Yo me quiero quedar con la parte positiva, es decir, cómo la gente invierte, crece, trata de sacar adelante compañías alrededor de un país como el nuestro, que necesita la aviación para el tema del turismo. Otro tema es por qué eso no ha fructificado o por qué tal. Mi opinión personal, yo no, por supuesto, levanto las manos como Jesús. Yo tengo bastante experiencia en el mundo de las compañías aéreas y yo no he visto a nivel, disculpar, yo no conozco la corrupción a nivel generalizado, de tipo por la autoridad en cuanto a dar una AOC o dejarle darlo. El AOC de la compañía Plus Ultra tardó 3 años en otorgarse, 4, recordarlo. ¿Por qué? Bueno, porque no cumplía la normativa. Y era al revés, todo el mundo acusaba a la autoridad de que no quería dar a la AOC a Plus Ultra y ya tenía contra 2 pilotos, simuladores y demás. O sea, casualmente se acusaba a la autoridad del tema. Se supone que en el momento que cumplió, pues se lo dieron. Yo creo que un pésimo ejemplo es que nunca ha habido una parte empresarial con responsabilidad y, como decía Jesús, más a largo plazo de un año para soportar un proyecto. Y en segundo lugar, siempre recordar que tenemos un grave problema. Nosotros somos receptores. Por eso, desde siempre, las grandes inversiones han sido de allá para acá. Es decir, un poco Iberia con los vascos al principio, pero recordar que inmediatamente Lufthansa tomó participación en Iberia en el año 27. Recordemos que cualquiera de las grandes compañías que se fundaron en los 80, los nuevos charters, Spanair, Europa y demás, siempre venían con capital extranjero, de capital británico, capital escandinavo, capital alemán. Es decir, nunca hemos tenido realmente un capital español, fijaros bien, potente detrás de ninguna compañía. Y esto es interesante para debatir, ¿no? Sí, detrás de BCM ha habido un capital español. A mí me da igual que sea de una discoteca, que sea de una frutería. Detrás de Oasis estaba Puello, que era un español, pero en mexicano, etcétera, etcétera. Lo que nos tenemos que hacer es por qué no ha habido inversión de capital español en las compañías aéreas.
Yo es un debate que he tenido muchas veces con la Dirección General de Aviación Civil, y es porque sencillamente, siendo el transporte aéreo estratégico para este país, no favorecemos la inversión en el transporte aéreo. No entendemos que hay que amortizar flota probablemente a mucho más largo plazo, que la formación inicial de pilotos y demás, que conocen muy bien que cuesta fortunas, pues a lo mejor la tengo que compensar de una determinada manera. Y no digo modelo formación en Andalucía o formación en otro lado, ¿no? Y bueno, pues nada más, perdonad que me haya extendido y disculpar, Jesús. Yo estoy de acuerdo contigo en parte y en parte disiento, pero en todo, bueno, es bueno estas reflexiones porque, bueno, da lugar a rebobinar y ver otros puntos de vista. Pero lo del capital, que dices que venía con capital extranjero, mucho de ello era porque eran requisitos imprescindibles para hacerlo. Pero, por ejemplo, Francia es el primer país del mundo de turismo. Está ahí, me refiero, somos vecinos, o sea, cruzando una rayita de la frontera estamos en Francia. Si tú hubieras intentado, por lo menos en los 24 años que yo estoy volando, hacer turismo a Francia, tú harás llevar turistas a Francia, tú llevarás los turistas que ellos quieran y a donde ellos quieran. Ningún país, potencia turística, deja desprotegida sus cadenas para que otras compañías ocupen su sitio. Nosotros nunca hemos hecho eso. Bueno, pero es que nunca. Es exactamente lo mismo que he dicho yo, es decir, que aquí nunca hemos favorecido el transporte aéreo siendo algo estratégico, es lo que digo. Es decir, no hemos creado mecanismos para que se produzca inversión en el transporte aéreo. Otro tema es lo de Francia y lo de Italia, que es un proteccionismo sublime, ¿no? Pero eso lo comparto contigo perfectamente, sí. Claro. Y luego hay otros temas. En el empresariado español, de las compañías estas, sobre todo de las efímeras y otras no tan efímeras, yo no sé si es lo de que los españoles somos muy listos o somos muy espabilados. Yo te voy a hablar de lo que conozco, no de lo otro lo sospecho y esto lo conozco. De mi compañía, en Spanair, inicialmente tenía el apoyo, aunque luego terminó, pero inicialmente durante muchos años, de SAS. Mayoritariamente la sociedad, el 60%, que luego posteriormente fue el 70%, era español, era propiedad del señor Pascual y el señor Gerardo Díez, ni que decir los elementos, y había una picaresca al respecto, picaresca continua para el beneficio bruto, hasta el extremo de que, no sé si recordarás, que Spanair llegó un momento que cerró el largo radio convenciendo a los suecos de que no era rentable. Bueno, los suecos llegaron al acuerdo que, bueno, pues si no es rentable habrá que cerrarlo. Lo cerraron y al mes, exactamente al mes, el señor Pascual y el señor Gerardo Díez crearon una compañía Comet y hicieron todos los vuelos que acaban de cortar a Spanair. Luego se empezaron a crear externalización en la compañía. Llegaron, una vez más, convencieron de que, bueno, que es que esto de que tener nuestro propio handling, nuestra propia no sé qué, que estos son costos, que no sé qué, esto hay que hacerlo, es que externalizarlo. Los suecos son un poco lejanos, pues tendrán razón. Y efectivamente, lo externalizaron. Y empezaron a externalizar limpieza, parque móvil, handling, tal, sobre compañías externas, que casualmente eran compañías que habían creado el señor Pascual y el señor Gerardo Díez. Con lo cual, dejaron de justificar esto y luego ellos contrataban eso a sus compañías que habían creado, poniéndose ellos el precio. Porque claro, yo soy el que te contrato y me contrata a mí. ¿Vale? Eso es corrupción, ¿eh? Esa picaresca. Ahí te tienes que preguntar si estos señores eran muy listos y los suecos muy tontos. Pero yo creo que el debate No. Te voy a explicar por qué no. Yo no sé si los suecos eran tontos, pero que la Administración Civil Española hacía la vista gorda, sí te lo digo. Pero es que ¿por qué tiene que entrar la Administración Civil Española en que yo externalice el handling y se lo dé a Acciona, a handling, por ejemplo? No, es que no se Acciona. Es que no se lo dé a Acciona, pero lo dé a mí.
Me lo doy a mí. Bueno, pero yo no entiendo qué tiene que hacer la administración española en eso, Sí. sinceramente. Bueno, la administración española es que cuando tú luego dices que no puedes pagar, que tienes unas deudas impresionantes, es una cuestión de preguntar, porque una vez más, la administración española es la responsable, cuando concede una OEC, de que la organización sea capacitada, viable y responsable para llevar adelante su proyecto. Solvente. Solvente. Claro. Bueno, Pero es que además, yo he hablado un caso porque es el que conozco, entonces yo no quiero hablar de otros casos, todos conocemos otros casos, ¿eh? Todos conocemos otros casos. Y yo sinceramente, lo que sí que no coincido contigo es que pueda creerme que nadie piense que con un avión o con 2 aviones se puede mantener una compañía aérea. Precisamente por lo que has dicho antes, es que con que un avión, con que ese se te estropee, ya te has hundido. Es que todos sabemos que si tú tienes un avión, no tienes un avión en stand-by, no tienes recuperación, es imposible llevar una compañía adelante. Porque en cuanto tienes que subchartear para cubrir tu pasaje o bien dejar colocado el pasaje, es decir, mala imagen, conflicto social, tienes que subchartear. Y en cuanto subchartees, todos tus posibles beneficios, pequeños beneficios, porque nadie se puede creer que una compañía en un año haga millones. Es indudable que necesita un tiempo de rodaje para hacer una caja. Siempre que tengas que sacarlo tú, porque tampoco nos vamos a engañar. Aquí hay compañías que sobreviven, como Iberia, que es una gran compañía, pero que durante mucho tiempo tuvo el proteccionismo del Estado. Y que cuando una compañía de pronto se metía en una deuda de 50 millones de euros, pues quebraba. Y si Iberia se metía o no, el 50 millones de euros, papá Estado se los cubría. Bendito sea ello, ¿eh? Ojalá hubiéramos tenido todas las compañías lo mismo. Yo no estoy criticando. Durante los años 70 y 80, prácticamente, quien pagaba todo el déficit de Iberia era el Estado. Bueno, Iberia no ganaba ni dinero en absoluto. No, pero es lo que estoy diciendo, pero oye, afortunados ellos, que te diga, ojalá hubiera podido todas las compañías tener lo mismo. Es decir, usted no se preocupe, que opere, que si tiene déficit el Estado se lo cubría. Nadie se puede creer eso. O sea, del listado de compañías que yo he expuesto y de los tiempos de vivencia, claro, que hemos hablado de Spantar. Spantar no era una gran compañía, era una compañía soberbia que vivió muchísimos años, infinitamente más que, excepcionando Iberia ahora mismo, cualquiera de las otras que está en vigor ahora. Más años que ellas. Y cerró. Pero es que esa no es la generalidad. Es que la generalidad es multitud de compañías que dan. Bueno, es que es evidente. La media de supervivencia de las compañías en España es 6,2 años. ¿Quién puede pensar que a lo largo desde la creación de la primera compañía aérea en España, de 1927 de Iberia hasta ahora, las compañías, multitud de compañías, duraban una media de 6 años? Y nadie se alertaba de eso. Es que no lo puedo creer. Es que no es igual, porque tú me has dicho, cerró Panam y cerró TUA. Claro que cerró después de muchísimos años. No a los 2 años, ni al 1 año, ni a los 3 años. Así de compañías hay en España que cerraron al año, a los 2 años, 3 años. Es que son cosas que clama al cielo, bajo mi punto de vista. Jesús, perdona, sí, no, iba a decir yo una cosa. Tienes toda la razón y estoy de acuerdo contigo que el tema de administración pública funciona como funciona y más aviación civil. Yo no sé si hay alguien aquí relacionado con aviación civil, pero quien haya tocado algo en el tema de la aviación civil acabas loco. Es decir, para hacer una gestión se vuelve eso imposible. No te pone nada fácil y yo creo que España es de los peores sitios que peor funciona la gestión en aviación civil, ¿no? Y eso yo lo sé como yo estudié lo de piloto y me caducó, tengo que volver bueno, en fin, para hacer una renovación y te vuelves loco. O sea, y acabas yendo a una OC, a otra escuela de UK. O sea, es decir, ya te olvidas de España. Y es muy triste estando en España y habiendo estudiado en España y estar aquí y tener que tramitar una licencia por un país fuera de un país que no es el tuyo. Entonces, lo que quería decir es, aviación civil, dentro de lo mal que funciona, yo creo que aquí la culpa es de que hayan quebrado tantas empresas, quizá, es de la mala gestión empresarial que ha habido. Yo creo que ha habido muchos profesionales de la aviación con muchas ganas de crear vuelos y que no eran buenos gestores. Entonces, no se ha estudiado muchas veces el tema económico y la viabilidad de la empresa. Yo creo que eso es lo que ha hecho quebrar muchas empresas o llegar a no un año. Lo que no llego a entender yo es cómo ha habido tanto loco, entre comillas, que se ha lanzado en los proyectos
multimillonarios, sin un músculo financiero detrás, sin haber hecho un estudio de mercado bueno, sin haber hecho un business plan, sin haber hecho nada. Porque ha habido compañías como, por ejemplo, te has olvidado decir Regional Wings, que es una empresa que también estuvo aquí, que creo que duró un par de meses. Y así como estas hay mucho, o sea, que hay mucho loco que se mete. Quizá Aviación Civil no tiene la culpa de haber dado la OC, porque a lo mejor cumple los requisitos. Esto es como el mundo, como cualquier otro sector. Hay millones de empresas que salen cada día y cierran a los 2 días. La culpa quizá no es, en ese caso, de Aviación Civil, que ya sabemos que funciona como funciona, pero yo creo que la culpa es de los malos gestores que se han metido en hacer proyectos que yo no me cabe en la cabeza cómo se les ocurre manejar unas cifras millonarias. Y claro, pasan 2 días y se han quedado económicamente secos, ¿no? Y después el tema también de tanta quiebra, supongo que no es lo mismo quebrar una empresa hace 20 años o 30 que quebrarla hace 10, porque el mercado ha cambiado radicalmente, ¿no? La situación de quebrar una empresa hace 5 años, nada que ver con que hace 15, porque el mercado ha evolucionado mucho y modelos de negocio que antes funcionaban ahora ya no. Y bueno, esto es mi humilde opinión, ¿eh? Pero es lo que yo he visto siempre desde fuera, que han habido proyectos nefastos que se han metido y claro, y han durado 1 año, 2 años o 3 años. Y yo creo que ha faltado capacidad un poco de empresarial allí y que hayan podido hacer un buen proyecto. Eso es. Pedro, sobre lo que tú comentas, te voy a hacer un apunte. Estoy bastante de acuerdo con lo que estás diciendo, pero los responsables finales de una empresa es el empresario. Y se da la circunstancia de que en España ha habido mucho empresario repetitivo. Es decir, todos conocemos nombres que no vamos a nombrar aquí, que nadie va a decir nombres, porque no es el caso, que han abierto una y se han abierto otra, y decía, ¿cómo es posible si este señor, si tú vas a un cirujano que se le muere un enfermo todos los meses, pues a la tercera vez que vaya a operar le van a decir, usted no puede operar, que usted se le mueren los enfermos cada vez que opera. Y sin embargo aquí, otra vez. Y luego pasaba un caso, cuando yo hablaba antes de la falta de cualificación académica de los ejecutivos, yo me refería a que todos sabemos que en Europa, en Estados Unidos, mucho antes que en España, que ahora empieza a verlo, había una formación académica para los ejecutivos de la aviación. En Estados Unidos hay como 10 universidades, la Emory University, que se dedican a dar títulos de gestión aeronáutica. Y en esos títulos, que son títulos académicos de 5 años de carrera, hay gente que entra para estudiar de comercial en líneas aéreas, hay gente que entra para operaciones en líneas aéreas, hay gente que incluso dan títulos de piloto también, pero está pensado en todo lo que es el ámbito de la aviación. Y entonces, cuando una compañía o un empresario en Estados Unidos quiere montar una compañía aérea, no pone un anuncio ni se va al INEM a buscar a la cola del empresario. Busca gente que esté cualificada profesionalmente y que tenga su título de gestión, que tenga su título de comercial, que tenga su título de operaciones, que tenga su título de cualquiera de las áreas que hay una compañía aérea. En España eso no lo había. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en España? Que los profesionales que estaban en una compañía y que actuaban por instinto, pues yo estoy aquí y soy el comercial. Y ese empezó de comercial de una fábrica de magdalenas y ha pasado a la aviación civil, pero es que cuando su gestión había sido mediocre, por decirlo de alguna forma, le daba igual, porque cuando cerraba esa compañía, inmediatamente aparecía el romántico de turno, por decirlo de alguna forma, cuando no es el listo de turno, que abría otra compañía. Y cuando buscaba empleados para esa compañía, en el mercado español, por eso yo cuando digo, entre los candidatos que había disponibles, la gente acudía. ¿Y quiénes acudían a buscar ese puesto? Los que venían de la otra compañía, porque es que no había otros. Y entonces aparecían allí y decían, buscamos un comercial para compañía aérea. Claro, porque había falta. ¿Cuántas compañías hay que han repetido el mismo comercial que otras había? Claro, Northjet, CAN, África, Universair, todas estas compañías, si tú mirabas la estructura de las compañías, porque yo la miré en su día, yo digo, ahora mismo no eran las mismas personas. Sí. Era un coto cerrado de profesionales de aviación que estaban ahí, que eran muy pocos, claro. y saltaban de un lado al otro. Pues bueno, pero si tú tienes un cirujano que se le mueren 8 de cada 10 enfermos en un hospital, si yo monto un hospital nuevo no lo ficho.
Eso sería lo lógico. Dando más en lo que dice Jesús, hay una cosa importante, y es que estos que resurgían de sus cenizas, o sea, crean una compañía, quiebra, crean otra, no sé qué, ¿hay alguno que haya estado en la puerta de una iglesia pidiendo después? ¡Ni uno! ¡Ni uno! Ya, pero esto es un problema ya de la justicia española. Es que... en muchos aspectos y en muchos sectores. Pedro, es que en ocasiones era más rentable cerrar una compañía y abrir otra nueva, porque en ese revuelto, en eso lo que decía, río revuelto hablando de pescadores, en ese revuelto, efectivamente, la compañía se quedaba suspensión de pagos, pitos y flautas, los empleados sin cobrar, a esperar que te paguen no sé qué, los proveedores sin cobrar, y este señor desaparecía tranquilamente, y es que un año más tarde no es que estaba juzgado por no poder hacer sus pagos, no, estaba abriendo otra compañía. Esto pasa, Jesús, esto pasa ahora mismo en cualquier sector empresarial que veas. Pero lo que pasa es que ahí era muy... Claro, ahí era muy... porque es el que conozco. Claro, y porque ahí era... porque es que lo he vivido. Es que yo lo he vivido en mis propias carnes. Es que yo lo he vivido. Yo he visto cosas aberrantes, increíbles. He visto la estructura que se montó en Spanair cuando entramos con los catalanes. Decía, pero ¿qué es esto? Si la gallina se está muriendo ya y acaban de poner aquí a 100 personas a picotear la gallina. Decía, pero si es que no da, si nos estamos muriendo. Y no. Contratan a un director de la compañía con un sueldo y un sueldo protegido, blindado, salvaje. Cuando la compañía cerró, cuando hicieron el cierre de operaciones, este señor, que ahora está de director deportivo del Manchester United, este señor se fue con su blindaje. Del Manchester, la mayoría de los empleados han pasado años para cobrar y algunos todavía no han cobrado, y él se fue con su blindaje aquí, en el Bucheca. City. Sí. No, digo lo del City porque ahí está el inefable Guardiola, como sabéis, enemigo para los que no somos de... Una broma. Ya, no, pero que consta que yo no, en realidad, si os fijáis, a lo mejor estoy malinterpretando mi opinión, he existido desde el principio que es una opinión. Yo no estoy acusando directamente a la administración española, estoy acusando y acuso a que nadie se ha preocupado de pensar por qué estaba pasando eso. ¿Por qué había esa cascada de continua porque claro, lo que dice Juan Manuel de que él en el fondo se alegra de que había empresarios que se aventuraran a esto y que pusieran su dinero y que no le importaba que fuera el dueño del dinero viniera del dueño de una discoteca. A mí tampoco me importa que el dinero venga de una discoteca. Mientras no venga del mundo de la droga, a mí me da igual de donde salga el dinero siempre que sea ahorrado. El problema es que no era viable. O sea, no es viable montar una compañía con un avión. No es viable. Ni con 2 aviones. No es viable. Sí. Cualquier proyecto de eso, sobre todo si tú no puedes demostrar que tienes suficiente respaldo económico para que esos 2 aviones en un plazo de 3, 4 años se conviertan en 10. O sea, es decir, yo voy a montar con 2, pero es que mire usted, aquí tengo mi dinero y mi compromiso que en 5 años tengo 10. Si tú no puedes demostrar eso, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene provocar una compañía que va a traer gastos, que va a traer fracasos, que va a dejar pasajeros en la calle? Si no tienes un programa comercial, vamos. O sea, claro. Entonces, esas cosas, a mí lo que siempre me ha inquietado de ese tema cuando hice la exposición era el decir, ¿esto es intencional? ¿Esto es que la gente es tonta? ¿Esto es que la gente mira para otro lado? Y claro, lo cierto es que muchas veces no tienes ni pruebas ni argumentos. Es solamente una forma de decir, algo tiene que pasar. Por eso digo yo, nadie se ha planteado cuál es el problema, porque lo hay, lo ha habido y lo seguirá habiendo. Pero nadie se ha planteado buscar cuál es el problema. ¿Dónde está el mal? ¿Dónde está la bacteria que está contagiando este enfermo? Me gustaría dejar una pregunta, que es el tema de Ryanair, por ejemplo, que el dinero es del jefe, del dueño. Y, hombre, yo no estoy de acuerdo con Ryanair, no me gusta nada la gestión que hace y tal, pero hay que reconocer que es rentable, vive de subvenciones y bajando los precios, y que, si eso es el futuro, a lo mejor, de la aviación, el low cost, que a lo mejor ese es el futuro, no lo sabemos todavía. Hombre, la larga supervivencia de Europa, Javier, la larga supervivencia de Europa y que haya aguantado mejor que cualquiera de las otras los periodos difíciles, es porque era una empresa familiar, en la que hay un señor que será más listo, menos listo, más no sé qué, menos, pero defendía su cazuela. Y este señor a veces se habrá equivocado, muchas veces, a veces no, a veces ha sido prepotente, pero lo que está claro
es que en lo que estaba pagando era su patrimonio. Claro. Muchas compañías no era su patrimonio. No Claro. era su patrimonio. Era una forma de hacer patrimonio que es distinto. De hecho, muchas compañías grandes se han venido abajo por la gran cantidad de dinosaurios que tenían, de grandes sueldos, de grandes historias. Y claro, era inviable, porque ahora llegan los pilotos con el low cost, que tal. Porque hay gente que está cobrando 2.000 euros o incluso menos a algunos pilotos. O sea, que es bueno, es una vergüenza. No sé qué calidad de piloto puede tener, ¿no? Tiene que tener un mínimo y vamos, no lo sé. Claro, y los explotan. Hemos pasado de un extremo al otro, ¿no? También Claro. era una barbaridad el modelo eso de los años 80 o 90, que un piloto ganase más que hoy en día cualquier directivo de una multinacional. O sea, imagínate una multinacional donde hubiesen 400 directivos que cobrasen un sueldo astronómico. Eso yo tampoco lo he llegado a entender nunca, ¿no? Pero era una ley de oferta y demanda, Pedro, porque es como Sí. lo que estamos hablando de los ejecutivos que aparecían por allí. Es que es lo que hay. Es que tenemos este mercado y esto es lo que hay. Entonces, como decían, el precio de la carne sube y baja. Y cuando no hay más que lo que hay, pues el precio subía. Y los ejecutivos, por lo mismo, te aparecían un ejecutivo y decían, sí, sé que es un Manta, sé que viene otra compañía, sé que hay otra compañía, pero es el que hay. Y encima te pedía un sueldazo. Son unas cosas que hay que regular y que hay que arreglar, pero que hay muchas sombras en el mundo de la aviación española. Muchísimas sombras. Sí, Muchísimas sombras. sí. Y muchísimas preguntas sin respuesta y muchísimas inquietudes. Algunas tendrán respuestas y lo que ha sido es a veces que nuestra pasión o lo que sea nos ha hecho, porque yo te digo que cuando he hecho esta conferencia y la preparé, en todo momento me planteé procurar ser totalmente objetivo, pero el corazón está aquí. Yo siempre procuré ser objetivo y procuré decir, ni nadie es muy malo ni nadie es muy bueno, o sea, ni yo estoy en la posición de la verdad y muchas veces mi verdad puede ser condicionada, pero sí es cierto que independientemente de eso, si esta reflexión o esta exposición la hiciera una persona ajena, un finlandés que traemos aquí para que haga una exposición o que haga un estudio sobre las compañías aéreas españolas, se haría muchas preguntas. Yo saco una conclusión, saco una conclusión de que no tenemos gestores para gestionar estas compañías, gestores profesionales. Hay simplemente pues espabilados que van a sacar su propio beneficio. Entonces falta gestores, falta estudiar. Yo puedo hablar hasta el año 2011. Claro. Quiero pensar que cada vez eso habrá ido mejorando. Ya en España hay universidades que dan la titulación de gestión aeronáutica. Quiero pensar que yo ya me he desligado del mundo profesional de la aviación, pero quiero pensar que a peor no puede ir. Sí, he dado clase en la universidad. En la Universidad Camilo José Cela he dado clase a controladores y algún día te lo contaré. Es patético. Patético. O sea que... Perdona, en Spanair nos trajeron un director general de operaciones, no era director de operaciones, era director general de operaciones de Panamá, que trabajaba como director comercial en una compañía de Panamá de 3 aviones. Y lo ficharon en Panamá para que viniera a España. Estuvo 8 meses. En 8 meses se llevó un saquito, hizo un destrozo en la compañía impresionante. Pero es que eso, ya, yo vuelvo a Spanair porque es el mundo que yo he conocido, es el mundo que yo sí que he tocado. Claro. Ese mundo que yo he tocado. Yo en Spanair he estado muchos años, he sido jefe de flota, he sido vicepresidente del SEPLA, con lo cual me daba entrada a muchos foros. Yo he asistido a reuniones del Consejo de Dirección sin voz y sin voto de las nuevas ejecutivas catalanas y era aberrante ver a un señor que tenía una fábrica de zapatos diciendo cómo había que hacer los vuelos y a dónde había que hacerlos y por qué. Y el caso que es el ejemplo que he dicho de Mali, dices, pero Mali, ¿sabe usted que a Mali no vuela nadie? ¿Sabe usted que en Mali, España no tiene ningún tipo de relación comercial con Mali? Que Mali es un país que no tiene ni atractivo turístico ni atractivo comercial. Y claro, es que habían intereses ocultos detrás de todo eso. Porque claro, luego cuando hablamos de esto, no voy a decir los nombres porque son conocidos, son nombres muy conocidos. Y decían, y es que resulta que decían, bueno, es que acaba de abrir una fábrica de subproductos de no sé qué en Mali. Y decían,
sea, es que era decir, bueno, ¿quieres tú hundir una compañía solo para que durante lo que dure hasta que cierre te traiga los zapatos que estás construyendo, que estás fabricando en Mali con mano de obra barata? Era aberrante, era aberrante. Lo que vamos, que no hay gestores. Que yo he vivido en Spanair, quiero suponer que era genérico en muchas de esas compañías y en algunas, las que duraron un año o dos, ya es que no sería como en Spanair, que duró 26 años, un tira y afloja. No, sería un tira hasta que ¡bomba! Reventaban. Sí, porque es verdad, lo que dice Javier es que no eran gestores, no eran empresarios, eran profesionales de la aviación con muchas ganas de mover, pero al final no hacían las cuentas como tocaba. Y como eran pocos, pues claro, saltaban de una compañía a otra y hacían un desastre tras de otro. Y se veía, sus nombres eran conocidos por todo el mundo. Claro. Ahora también te voy a decir una cosa. También hay que pensar una cosa. España es un país receptivo, ¿no? Es decir, y quien domina un poquito ahora mismo el mundo es el mercado emisor. Entonces, claro, el mercado emisor, ¿no? El emisor. Sí, exactamente. Y esto es una traba, un hándicap para compañías españolas cuando van a abrirse según qué mercados, ¿no? Es decir, evidentemente somos un país pioneros casi en turismo y esto es un año como mínimo. Tengo una cuestión 20-30, disculparme, yo me desconecto en un minuto, pero bueno, muchísimas gracias Jesús por la conferencia, espero sigamos debatiendo. Miguel, acuérdate de la otra que hemos pasado. Sí, Juanma, le he dicho a Jesús que se pondrá en contacto contigo para hacer aquella de la aviación después del Brexit, que creo que el paso que hemos dado ahora, ya lo he explicado antes, que ayer estuve hablando contigo, y de que las conferencias a partir de ahora son SAE y Fundación Aeronáutica Mallorquina, y creo que daremos un prestigio muy importante a todo eso. Yo de verdad, hoy he estado un poquito aquí a la espera. He disfrutado mucho, porque realmente se han dicho grandísimas verdades en el tema de la aviación en este país.